De nuevo, vamos a dar bienvenida a Emilio Cadena, de Grupo Prodensa, CEO, disculpen, del Grupo Prodensa, quien también son aliados estratégicos del clúster de electrodomésticos. Emilio Cadena tiene más de 20 años de experiencia en soluciones de manufactura, con más de 1,000 clientes en una amplia gama de industrias. Actualmente funge como presidente de la Fundación para México-Estados Unidos, anteriormente presidente de Index, y formaba parte del Consejo de Exportaciones Manufactureras de México. A esta altura nos damos la bienvenida a Emilio Cadena para que demos inicio a esta primera ponencia, la industria manufacturera en el contexto bilateral. Adelante, Emilio. Hola a todos, muchas gracias por invitarme. Es un honor siempre participar con el clúster y poder, no sé si por ahí el micrófono de producción, si pone el mute, creo que ayuda un poco para el eco, pero muchas gracias a todos. Voy a compartir mi pantalla, tenemos media hora, vamos a tratar de hacerlo muy ejecutivo para compartirles algunas ideas con respecto de el sector manufacturero de exportación, particularmente en este contexto, ¿no? Que estamos viviendo el día de hoy, que le llamaría yo de la era COVID y de la era TEMEC, ¿sí? Entonces, lo primero es platicar de la situación actual del sector manufacturero de exportación. Y aquí le presentamos esto, le llamamos nosotros el scorecard del sector manufacturero de exportación, donde ustedes pueden ver los indicadores principales del sector, y lo que pueden ver es que los números prácticamente todos son a la alza, ¿sí? El número de establecimientos que tenemos el día de hoy son más que los que teníamos el 2020 y son más que los que teníamos el 2019. Hay un fenómeno ahí muy interesante que ahorita lo voy a enseñar en otra gráfica, porque alguien me podrá decir, bueno, el 2020 es la era COVID, y efectivamente, aunque vamos a ver que no todos los sectores estuvieron abajo, y por ejemplo aquí es bastante interesante ver que el número de establecimientos, inclusive en junio, ya después de digamos, 2-3 meses de estar metidos en la pandemia, es más alto que lo que teníamos en el 2019, ¿sí? Sin embargo, el personal ocupado también es más alto ya que lo que teníamos en el 2019. Tenemos ahí en el mes de junio casi 10,000 empleos menos a comparación del mes anterior. Yo creo que esto tiene que ver con algunos ajustes de la reforma de outsourcing particularmente. Entonces, no se explica muy bien, aunque el año pasado, si se fijan, y en el 2019 ha sido un mes, junio, donde se ha bajado el número de empleo a comparación de lo que teníamos el mes anterior. Entonces, parece ser una tendencia también del mes de junio de los últimos años. Sin embargo, pues en el 2019 tuvimos 19,000 empleos menos, en el 2020 12,000 y en el 2021 9,700 empleos menos. Entonces, inclusive ese indicador, que no es un indicador bueno, es mejor el 2021 que lo que teníamos los años anteriores. El resto de la actividad económica, ahí bien importante, cuánto representa el sector manufacturero de exportación de los empleos formales en México, es el 17.9, casi el 18%, y el 64.4% de todos los empleos manufactureros. Esto habla de la relevancia completa del sector. Y si nosotros utilizamos, se dice que cada empleo industrial genera 3 empleos indirectos en otras áreas que no sea la parte de manufactura. Yo creo que pensando en la manufactura de exportación, esos 3 empleos no solamente se generan en México, pero aunque pensáramos que estamos hablando de 1 o 2 empleos adicionales, quiere decir que estamos hablando de cerca del 50% de todos los trabajadores formales del Seguro Social dependen de este sector manufacturero de exportación, de las empresas registradas bajo el programa IMEX, de estas 6,400 empresas. El superávit espectacular, el superávit del mes de junio, es decir, la diferencia entre las importaciones y las exportaciones. Me parece que estamos entrando a ese momento donde estar teniendo más valor agregado, donde estar buscando más proveedores locales, etcétera, y donde vamos a seguir viendo estos números crecer. Por otro lado, si se fijan, ya hablando específicamente de Nuevo León, nosotros que nos dedicamos al tema de apoyar a empresas
a arrancar y a operar sus fábricas en México. En Nuevo León estamos viendo una actividad espectacular, ¿eh? Lo vimos durante la pandemia también, como les enseñaba ahorita. Creo que más inclusive que el 2019, el 2018 y el 2017, donde el 70% del crecimiento que nosotros estábamos viendo eran expansiones de plantas que ya están operando. La verdad es que el día de hoy estamos viendo mucho más también actividad de empresas nuevas, de proyectos nuevos, inclusive de empresas que no estaban en México, que están decidiendo venir a México en este gran proyecto, yo diría yo, este gran fenómeno del reshoring hacia Norteamérica. Sin duda, incluyendo el año de la pandemia, estuvimos viendo mucha actividad y este año no ha sido la excepción. Aquí lo estamos comparando contra el 2019 para ver un año más común, digamos, en cuanto a la operación y no estarlo metiendo el ruido del tema de la pandemia. Entonces, si se fijan, el número de establecimientos creciendo y también, perdón, otra vez, pero el tema de los empleos, dice establecimientos allá arriba, pero en realidad es empleos. ¿Cómo va el empleo manufacturero de exportación de México? Donde estamos en 324,000 personas que están dependiendo de esto el día de hoy, a comparación de 288,000 personas que teníamos. Un crecimiento increíble, que también, lo hablaremos hacia el final, representa algo de retos para nosotros, porque creo que todos estamos viendo un tema de competencia por talento, como teníamos tiempo que no lo veíamos. Yo creo que en el fondo es algo bueno para la comunidad, es muy bueno para México. Creo que para las empresas, obviamente, tenemos que aprender a gestionarlo, que no será la primera vez que nos ha pasado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las grandes oportunidades que nosotros estamos viendo? Yo estoy convencido que va a seguir siendo la manufactura de exportación, esperando que no tengamos muchas reglas del juego que nos cambien. Hoy veía ahí ya la primera propuesta de miscelánea fiscal, donde obviamente hay algunos temas que tenemos que cuidar, y ahorita hablamos un poco de eso al final, pero va a seguir siendo la palanca de la economía de México. ¿Por qué? Pues porque estamos ligados al crecimiento de Estados Unidos. Y Estados Unidos no cabe la menor duda que va a tener un crecimiento acelerado, un crecimiento grande, un crecimiento apoyado por el gobierno de Estados Unidos con muchos recursos económicos, con dos programas principales que ahorita también los tocamos, que creo que además impactan directamente a nuestro clúster para poder capitalizar ese crecimiento. Entonces, si Estados Unidos crece más o menos a un 5%, que inclusive las estimaciones es que puede ser más del 5, el 6%. El 6% de crecimiento de Estados Unidos es un crecimiento brutal y las posibilidades que le da a la industria en México para satisfacer ese mercado es extraordinario y lo tenemos que aprovechar. Además, traemos esta gran tendencia de la regionalización de la manufactura, que por cierto ya venía siendo una realidad y a mí me parece que más vinculada a lo que yo realmente le llamo la transformación de Industria 4.0, que es esta posibilidad que tiene por primera vez el consumidor de ser el que manda. Es la primera vez posibilidad real en la historia, por lo menos del mundo moderno, donde el consumidor tiene la posibilidad de decidir qué es lo que quiere consumir y las empresas nos tenemos que desarrollar y desarrollar los capabilities para poder satisfacer este mercado en la velocidad que requiere. Por lo tanto, ya veníamos viendo la regionalización de la manufactura para poder hacer productos más rápido, más a la medida y que lleguen más rápido al mercado, que desde luego esto se aceleró desde la llegada de Donald Trump y ha continuado desde ese momento con esta parte de esta presión geopolítica con respecto del comercio, pero es la IMEX la pista de aterrizaje para esta tendencia de reshoring o nearshoring, como se le ha venido llamando, es decir, para que empresas ya sea de Asia vengan a establecer su huella de manufactura a Norteamérica para satisfacer el mercado de Estados Unidos, o para que nosotros mismos, que ya estamos establecidos en México, podamos traer líneas de producción adicionales. Lo hacemos a través del programa IMEX. Creo que otra gran ventaja es, tenemos una plataforma industrial muy diversificada, particularmente creo que Nuevo León es la plataforma más diversificada industrial que tiene México, donde tenemos todos los sectores, y eso le ayuda mucho a tener un buen crecimiento, aunque tuvimos un poco de depresión en industria automotriz, tuvimos depresión y todavía no está donde estaba antes de la pandemia en industria aeroespacial, por ejemplo, pero otros sectores se van recuperando, bienes de capital,
eléctrico, electrónico, desde luego electrodomésticos está otra vez bastante bien, etcétera. Entonces vamos viendo que va crecimiento. Automotriz, la verdad lo vamos viendo muy bien. Transporte y vehículos pesados, tenemos una presencia muy importante en el norte de México, y esto hace que esos sectores también vayan creciendo muy bien. Entonces, otra vez, y como decía, seguimos viendo muchas expansiones, pero también estamos viendo nuevas inversiones. Entonces, yo creo que esto va a seguir pasando, y me parece que hay dos temas que Estados Unidos está haciendo. Yo creo que la parte política en Estados Unidos, el presidente Biden sabe que el gran juicio que harán los americanos a la hora de decidir si siguen ellos como administrando el país en la administración, va a ser si ellos son capaces de recuperar la economía. Y por lo tanto, estos programas que ya están pasando, que por cierto tienen la aprobación del Congreso, del Senado, es decir, que hay bipartisan support de los republicanos y de los demócratas, es lo que ellos están utilizando como herramientas para impulsar. Ya tienen ahorita 2.25 trillones de dólares listos para invertir, para gastar, déjeme decirlo así, en la reactivación de la economía, donde estos son los sectores principales donde esos 2.25 trillones de dólares tienen que estar designados. Todo el tema de transportes, todo el tema de agua, internet, electricidad, ahí veo diferentes cosas. Y luego una parte que para el clúster me parece súper interesante, que es todo este tema de homes, schools y buildings. Porque todos los homes, schools y buildings tienen algo de lo que nosotros hacemos en el clúster. A fuerzas hay que ir a poner algo dentro de estos edificios. La cantidad de dinero es muy grande, y luego la derrama indirecta que va generando eso, que otra vez me parece que va haciendo que esto vaya creciendo. El otro día platicando con Eduardo de Whirlpool, me decía, pues es que todo lo que hacemos, o sea, nuestra limitante no es lo que podemos vender, nuestra limitante el día de hoy es qué podemos producir, ¿no? Y me parece que ahí nos estamos enfrentando, y esos son los retos a los que nos vamos a ver enfrentando. Entonces, otra vez, estos son los sectores que vemos que van a estar favorecidos por este programa de American Jobs Plan. Y aunque está destinado para generar empleos en Estados Unidos, ya lo sabemos, la integración de las cadenas de valor con México está ahí, no se puede desmantelar, y cada vez que vemos crecimiento en Estados Unidos, vemos un gran crecimiento en el sector manufacturero de exportación de México. Todavía nos falta, y también entraré un poquito al tema, tener una narrativa más compartida en la región de por qué le conviene a toda la región que esto vaya sucediendo. Y lo platico porque me parece que es importante. Y luego viene este otro programa de fortalecimiento de competitividad de Estados Unidos contra China, que ya pasó en el Senado, de hecho ya se aprobó a finales de junio, donde le están metiendo otra vez más dinero para algunos de los temas que sabemos que son críticos y que son competencias y capacidades que tenemos que desarrollar en Norteamérica. Creo que Estados Unidos lo detecta bien. Vamos a ver el reto de implementación. Particularmente creo que el tema de semiconductores, que seguramente está impactando a todos los que estamos aquí en la llamada el día de hoy, me parece que es uno de los temas críticos, porque es una de las capacidades que no tenemos desarrollada en Norteamérica, y sabemos que sin los semiconductores, no solamente hoy, el problema es cómo vamos hacia adelante. Necesitamos forzosamente tener esta capacidad desarrollada en Norteamérica, o mantener esta relación comercial con China. Yo siempre digo que me preocupa el tema geopolítico de China y Estados Unidos, porque para muchos de nosotros China lo que es un proveedor indispensable de nuestra cadena de valor. Por lo tanto, tendremos que saber cómo administrarlo. También comento un poco más de eso al respecto. Pero bueno, lo que vemos aquí es otros 250,000 millones de dólares que Estados Unidos está metiendo para esto. Entonces, estos dos grandes programas, la recuperación en sí de la economía, el aprender a vivir con el tema del COVID, todo eso fortalece el hecho de que la industria manufacturera de exportación de México va a seguir siendo nuestra palanca de crecimiento en la economía de México. ¿Sí? Ahora, creo que esto lo vamos a enfrentar con tres grandes retos. El primero es transitar sin China, el segundo es la presión política y social en Estados Unidos relativa al crecimiento de México, y desde luego creo que la competitividad de México es otro grande, uno de los retos grandes que tenemos.
Empiezo por el tema de transitar sin China. No es posible transitar sin China en el corto y yo creo que ni en el mediano plazo. No creo que desarrollar una mínima capacidad de estos semiconductores, por ejemplo, de estos microchips en Norteamérica, la podamos hacer en un periodo más corto de 3 años. Creo que es sumamente complicado. Me parece que la Secretaría de Economía tiene una buena idea, lo quiero decir. Yo creo que la Secretaría Cloutier tiene una muy buena idea de poder hacer esta producción en una coproducción entre México y Estados Unidos, porque me parece que se requieren las capacidades de los dos países para poder hacerlo. Yo espero que esta semana, particularmente mañana en Washington, yo estoy en Washington de hecho esta semana, que empiece el High Level Economic Dialogue, que me parece que es el inicio otra vez de manejar la relación institucional entre México y Estados Unidos de una forma institucional. Es un milestone bien importante que tenemos que aprovechar, y sé que uno de los temas que se van a discutir precisamente es el tema de las cadenas de valor regionales, donde es importantísimo que podamos buscar cómo le vamos a hacer para poder desarrollar estas competencias en Norteamérica. Por eso pienso yo que transitar sin China solo se puede con China, porque también hay que ser claros que la industria electrónica, que en el 2000, en el 95, 96 empezaba y luego en el 2000 tuvo un shift importante hacia Asia, no es la industria electrónica que existe el día de hoy. Para mí el mejor ejemplo son las televisiones que se fueron gigantes que teníamos antes a las que se hacen el día de hoy, donde hay que decirlo, la capacidad instalada está en China, aunque el ensamble lo hagamos en México, el 70% de la capacidad instalada de pantallas planas del mundo está en China. Entonces, es una tecnología nueva de la cual también los chinos participaron. Creo que una de las cosas que ellos han sabido hacer muy bien es precisamente ir modificando o ir evolucionando del ensamble al diseño, a la producción, a las empresas inclusive de China que ahora son líderes en muchos de los mercados y de los productos que ellos hacen. Entonces, transitar sin China no está fácil, requiere por último una gran inversión para hacer una planta de este tipo de productos, y por eso creo que hay más incentivos el día de hoy en Estados Unidos que en México. Por lo tanto, creo que ellos van a ser capaces de traer algunas de estas inversiones, y creo que a nosotros nos conviene tener la proveeduría en Estados Unidos también. Creo que una de las grandes ventajas de México es que la cadena de proveeduría que nosotros podemos considerar si estamos en Monterrey, no solamente es lo que está en Monterrey o en Saltillo o en San Luis Potosí o en Guanajuato, sino lo que está en Alabama o lo que está en Houston, ¿sí? O lo que está en Chicago. Todas esas cosas pueden ser, y ahorita tengo algunos números que hacen que sea bastante interesante para nosotros la integración de la región. Creo que aquí el reto que tenemos es dónde vamos a quedar nosotros en esta carrera tecnológica, porque el problema de Estados Unidos y China es mucho más allá que un problema comercial, es mucho más allá que un problema político, de diferencia de sistemas políticos. Hay una carrera tecnológica que me parece, y escuchando muchas de las personas que miden esa relación acá en Washington, es lo que más le preocupa a Estados Unidos, es quién va a ganar la carrera tecnológica de los próximos años, porque el que lo haga va a tener una ventaja sobre el resto de los países. Entonces, este es el primero de los retos. Ahorita estaba en una llamada que me invitaban con algunos CEOs también de México, y comentaban nuestro guest speaker ahí, que China acaba de anunciar y publicar su plan de los próximos 45 años de crecimiento y de desarrollo. Entonces ellos ya están pensando, y creo que eso es una cosa que le tenemos que aprender a ellos, es la visión de largo plazo y luego los planes de implementación. Imagínense ustedes que ellos tienen un plan de los próximos 45 años. Nosotros no tenemos ni el plan. Esa es la ventaja que ellos nos llevan. No solamente no tenemos el plan, estamos debatiendo entre Estados Unidos y México y Canadá cómo le vamos a hacer, si conviene que una planta crezca en México en lugar de Estados Unidos, todos los temas laborales sumamente politizados, no podemos tener una política energética en común en la región. Imagínense si vamos a tener un plan de 45 años. Y yo creo que como sector, como clúster, como asociaciones, tenemos que levantar la bandera y decir, este es el problema que tenemos.
necesitamos una visión de largo plazo para que nos dé competitividad en la región. Que eso me lleva a este siguiente tema, que creo que es uno de los grandes retos que tenemos, que es la presión política y social de Estados Unidos relativa al crecimiento de México. Este Worker Centered Trade Policy me parece que es bastante riesgoso. Yo lo entiendo desde el punto de vista político. Sin embargo, la forma en la que lo manejamos me parece que está mandando un mensaje inadecuado. Lo que necesitamos es hacer un crecimiento regional integral, donde hay cosas que México es indispensable para poder hacer realmente estas cadenas de valor regionales. Estados Unidos habla del tema y yo entiendo que le preocupa el tema del empleo y creo que hay más o menos 10 millones de personas con desempleo en Estados Unidos. Sin embargo, las compañías en Estados Unidos tenemos más de 9 millones de vacantes abiertas. El problema es que estos 10 millones que no tienen trabajo no quieren estos 9 millones de trabajos que las empresas necesitamos, no quieren o no los pueden hacer y no hemos diseñado la forma de reentrenar a la gente, que me parece que ese es uno de los grandes retos a los que nos vamos a enfrentar. Y esto se combina con la presión sindical también, que lo quiero decir, todas nuestras operaciones tienen los trabajadores representación. Yo estoy 100% a favor del tema sindical. Sin embargo, me parece que igual que este trade policy, hay un riesgo de que la política sea lo que mande, de hecho no los derechos de los trabajadores, y me parece que tenemos que navegar como región de una forma astuta esta situación. Creo que Nuevo León, por cierto, porque hemos vivido en una cultura de libertad de representación de los trabajadores y de trabajadores que conocen sus derechos en cuanto a la Ley Federal del Trabajo, va a ser una de las plazas que mejor va a transitar este cambio de la reforma laboral, que también lo tocaré hacia el final como una de las cosas que yo creo que las empresas tienen que hacer. Y luego me parece que el tercer tema es que falta una narrativa adecuada para el momento. La iniciativa privada queremos seguir vendiendo la conveniencia del desarrollo regional con las mismas, con los mismos argumentos que usábamos antes en la época del libre comercio. Y hay que decirlo, el día de hoy no estamos en la época del libre comercio. Para mí, la diferencia principal entre el NAFTA, entre el TEMEC y el USMCA, entre NAFTA y el USMCA, es que el NAFTA era un acuerdo de libre comercio y el USMCA para mí es un acuerdo de comercio administrado, que le sigue dando a México y a la región competitividad y un cierto grado de certidumbre, aunque la estamos poniendo a prueba. Sin embargo, no es un tratado de libre comercio como lo entendíamos antes y por eso creo que tenemos que diseñar una narrativa distinta al respecto, ¿sí? Y ahí es donde nosotros estamos moviendo ahora. Mencionaban ahí, yo tengo el orgullo, el honor de ser presidente del consejo de una fundación en Washington que se llama The US Mexico Foundation, donde lo que nosotros tenemos como misión es mejorar el entendimiento entre México y Estados Unidos, y lo que nosotros planteamos es este concepto de ally shoring, ¿no? El concepto de ally shoring, y aquí leo, describe el proceso mediante el cual los países articulan sus cadenas de suministro prioritarias y obtienen materiales, bienes y servicios esenciales entre aliados confiables que protegen la economía, así como la soberanía regional. Esta narrativa es más adecuada desde nuestro punto de vista para el momento que estamos viviendo, donde tenemos que decirle a Estados Unidos, y esto nace como una iniciativa para hablar en Estados Unidos, de por qué no podemos estar criticando cada vez que una empresa crece en México en lugar de crecer en Estados Unidos, y donde tenemos que ir con una narrativa distinta a este tema de que estamos robando empleos, etcétera, que no nos está llevando a ningún lado, porque además creo que el día de hoy no es la realidad de lo que está sucediendo. Pero también nos da una narrativa para México, para pues conversar con México, que para ser parte del ally shoring y poder capitalizar esta posibilidad, pues hay que comportarse como aliados, ¿no? Y hay algunos sectores, creo que particularmente el energético, donde podemos tener alguna estrategia mucho más regional. Y le digo, no solamente porque lo diga Estados Unidos, que en alguna parte, bueno, es el mercado al que estamos exportando, pero creo que particularmente en el tema energético vale la pena esta estrategia regional porque es hacia donde va el mundo, porque es hacia donde va el consumidor cada vez más. El consumidor cada vez más quiere comprar productos más responsables en toda su cadena de valor.
no solamente que el producto sea bueno y tenga buena calidad y tenga buen precio, no solamente que no se haga con child labor, sino también con qué tipo de energía lo estás haciendo, qué tipo de empaque tienes, qué tipo de productos hacen el, eh, el, el billete de materiales de los productos. Me parece que esto reta desde luego desde la industria alimentaria hasta la parte industrial y los bienes de consumo. Entonces, esto es un poco lo que estamos moviendo en Ally Shoring. Y por ejemplo, fíjense, aquí le pongo un ejemplo de una cosa que no hemos dicho suficientemente bien. En este caso, nosotros, México y Estados Unidos. Fíjense, nosotros, de nuestras exportaciones del 2021, el sector manufacturero de exportación IMEX ha exportado a Estados Unidos 96,000 millones de dólares, ¿sí? De estos 96,000 millones de dólares, nosotros le hemos comprado a Estados Unidos productos originarios de Estados Unidos el 35%, que hay que decir que en el 2020 les comprábamos el 31%, o sea que le estamos comprando 4 puntos porcentuales más de productos hechos en Estados Unidos. Sin embargo, este es otro número, de esa balanza, de esa balanza, le estamos comprando a empresas americanas 80,000 millones de dólares, ¿ok? Que incluyen los 34,000 millones de dólares que son de productos de Estados Unidos. Es decir, que todavía tenemos ahí 40 y tantos mil millones de dólares que nosotros en México le estamos comprando a Estados Unidos, pero que Estados Unidos lo está comprando en otra parte del mundo. Aquí está parte de esta narrativa de cadenas de valor donde hay que decirle a Estados Unidos y a Canadá, pero vamos a hacer estos 45,000 millones de dólares que nos faltan, vamos a hacerlos juntos. Y es crear una narrativa mucho más colectiva, mucho más de bienestar colectivo en la región, por lo menos, ojalá, este es mi punto de vista personal, que lo hiciéramos más desde el punto de vista global y que no nos estuviéramos peleando, pero bueno, por lo menos avancemos en la vecindad, en crear una forma más armónica de crear este valor, estos productos, estos servicios en la región. Eso es lo que nosotros estamos tratando de proponer desde la US Mexico Foundation con las alianzas. Estos números los hizo Index a nivel nacional. Entonces, en el tema de las empresas IMEX y lo que representan el tema de cadenas de valor. Y así vamos generando diferentes alianzas para contar la misma historia. Afortunadamente, con el clúster creo que estamos en ese momento y vale mucho la pena que sigamos hablando de estos temas en común. Hoy en la mañana que les platicaba con algunos CEOs de México y de Estados Unidos aquí en Washington, el comentario general era ese, escojamos los puntos que queremos empujar todos juntos, definamos cuál es la narrativa más adecuada para el momento y entonces vámonos a desplegar esos mensajes todos. No tiene que ser juntos, tiene que ser coordinados, pero no tiene que ser juntos, es que todos estemos contando la misma historia. Ojalá que al clúster y a ustedes les guste esta narrativa de Ally Shoring y es para ustedes, para que la puedan usar dependiendo de los intereses y los círculos donde cada uno de nosotros estemos moviéndonos. Ahora, para ir cerrando, veo yo que el último reto que tenemos es la competitividad de México y su impacto en la continuidad de negocios, el business continuity. Creo que para mí, desde el punto de vista de negocios, uno de los mensajes más importantes que nos deja la era COVID es que por primera vez, por lo menos yo tengo 26 años haciendo esto, por primera vez en 26 años, no sabía yo si la planta la íbamos a poder arrancar el día siguiente o no, si la planta la íbamos a poder arrancar la semana siguiente o no, si mis proveedores me iban a poder mandar producto o no, si íbamos a poder tener gente en la planta para operar las líneas de producción mañana o no, dependiendo de lo que pasara con el COVID, con los mensajes de la autoridad. Creo que la falta de coordinación en general del mundo con esto ha sido increíble y eso nos ha impactado a nosotros desde el punto de vista de continuidad de negocio. Y creo yo que como líderes de las organizaciones, esto se tiene que convertir en la parte central de nuestro trabajo. Es el trabajo principal que estamos haciendo con nuestros clientes el día de hoy, es hacer el plan estratégico y luego el plan de trabajo para garantizar continuidad de negocios para cada uno de nosotros. Y aquí resalto algunas de las cosas que nos preocupan particularmente. Creo que desde luego está el tema de cadena de suministro, que me lo brinco un poco aquí,
que muchos de nosotros estamos viendo retos importantes, particularmente en este tema con China y los semiconductores, pero no solamente son los semiconductores, aunque son los que ganan más impacto, diría yo, mediático. Tenemos un serio problema, por ejemplo, de resinas también y de algunos otros insumos que son críticos y que la mayoría de ellos vienen de Asia, donde no los podemos tener para poder seguir creciendo. Creo que en la producción tenemos algunos lugares donde un reto de business continuity es el tema de energía, por ejemplo. Tenemos algunos lugares del país donde no tenemos suficiente capacidad energética para poder hacer nuestras ampliaciones. Y no estoy hablando de una ampliación para construir una subestación de 30 megas, estoy hablando de conseguir 400 kVA adicionales en nuestro contrato para poder traer una línea de producción nueva o 2 líneas de producción nuevas. Entonces, este reshoring va a retar precisamente la infraestructura que tiene México disponible para poder absorber esa demanda adicional, ese crecimiento del 6% que tiene Estados Unidos, que ojalá que nosotros por lo menos lo podamos hacer un crecimiento del 6% en la parte industrial. Yo creo que deberíamos de poder hacerlo más grande que el 6%. Y después el tema de infraestructura en general es muy importante. Yo lo veo con muchos retos. Precisamente me toca participar aquí en algunas discusiones que tienen que ver con infraestructura fronteriza y el día de hoy tenemos prácticamente la misma infraestructura fronteriza que teníamos al principio del NAFTA original, con un crecimiento tremendo en el comercio y con filas cada vez más largas en la frontera. Creo que Laredo, Colombia, etcétera, para nosotros son un reto. El otro día platicando también con el secretario de Homeland Security, el tema de ambiental con respecto al cruce de la frontera es súper importante. No estamos tomando en cuenta el impacto ambiental a la comunidad fronteriza que estamos haciendo por cada vez aumentar la fila de nuestros trailers, de ir de 2, 3 horas a 6, 7, 12, 14 horas la fila ahí. Entonces, creo que hay temas de infraestructura. Siempre estamos haciendo la infraestructura cuando es urgente, la empezamos a hacer y la terminamos cuando es obsoleta. Entonces, tenemos que pensar en el tema de fronteras inteligentes y creo que aquí otro de los grandes temas que empujamos es el tema de empresas confiables, que también nos parece que es un tema que tenemos que empujar con la autoridad en México, que tiene esta permanente desconfianza en absolutamente todas las empresas. Y yo creo que tenemos que poder trabajar en algo que distinga a los cumplidos de los que no lo son y a los que son cumplidos que nos permitan operar en un marco de mucho más competitividad y de mucho más facilitación de lo que tenemos el día de hoy, porque estamos demostrando que somos cumplidos y no que nos sigan poniendo restricciones, nuevas reglas, nuevos controles, porque siempre está la duda si lo somos o no. Eso requiere de 2 cosas, requiere de transparencia y compartir información de parte nuestra, y número 2, requiere de tecnología. Y me parece que los 2 ingredientes el día de hoy los tenemos disponibles para poder hacer. Entonces, ese es el primer gran reto que subrayo con respecto a continuidad de negocio. Creo que en el tema de compliance tenemos retos importantes también. Tenemos 3 grandes retos, creo que como sector. El primero es el tema de la reforma laboral. Yo lo digo, a mí me gusta la reforma laboral, me parece que era necesaria en México. Como siempre tiene algunos temas medio pendulares, pero lo que sí creo es que hablamos con muchas empresas que todavía no han terminado de analizar la reforma laboral y lo que esto implica. Que esto también luego tiene el capítulo laboral del TEMEC, pero si tú cumples con la reforma laboral de México, tú vas a cumplir con el capítulo laboral del TEMEC. El capítulo laboral del TEMEC es un poco más general y la reforma laboral lo que hace es ser más detallada con respecto de esto, que por cierto, esto es una reforma laboral que viene desde la administración de Peña. Las reformas secundarias, lo que los americanos le dicen el implementing bill, efectivamente es de ahorita, pero la reforma laboral no es de la administración de López Obrador, viene desde antes. Es importantísimo que la entendamos, que sepamos el detalle y que la implementemos, porque si no vamos a correr riesgos de business continuity. Lo mismo pienso con el tema de reforma de outsourcing. Es importantísimo implementarla. Y diría otra cosa, no solamente el día de hoy, y esto también lo podemos debatir, pero es una realidad.
no solamente el día de hoy es importante el compliance tuyo con respecto de reforma laboral, reforma de outsourcing, fiscal, de comercio exterior, de ambiental y laboral, seguridad, higiene, etcétera, pero también el compliance de tus proveedores. Y me parece que para algunos de ustedes, los OEMs en este clúster, es importantísimo que consideren qué está pasando con los proveedores, porque la autoridad nos está haciendo corresponsables de qué es lo que pasa con ellos. Esta reforma de outsourcing, que ya es una realidad, que tenemos que tener implementadas, donde se pueden hacer otra vez los servicios especializados, pero hay que tener los registros, etcétera. Para la autoridad, el que no cumpla con reforma de outsourcing será considerado como crimen organizado. Y por lo tanto, para nosotros, tener relación con una empresa que no cumple con la reforma de outsourcing es tener relación con una empresa que el gobierno considera crimen organizado. Ahí les dejo nomás el tamaño de la implicación de esto para nosotros. Por lo tanto, creo que el tema de business continuity pasa hoy más que nunca por el tema de compliance y asegurarte que entre todas las otras cosas que tenemos, tengamos muy firme y muy sólido el cumplimiento con la reforma laboral, la reforma de outsourcing y desde luego nuestros proveedores también con respecto de estas reformas. Ahorita hablo hacia el final un poco del tema IMEX, pero bueno, creo que en el tema de sustentabilidad vienen otros temas importantísimos. Creo que lo más importante es que las empresas hemos entendido, y creo que las empresas grandes nos lo han enseñado primero, pero la tenemos que aprender los demás, es que el blindaje de business continuity también pasa por lo social, por la sustentabilidad, que para nosotros es estos tres pilares, que es cómo estamos respetando el medio ambiente, cómo estamos siendo parte de la comunidad, donde creo que lo más importante es nuestros primeros stakeholders, que son nuestros trabajadores, y luego la comunidad alrededor de nosotros, y luego cómo impactamos el desarrollo económico y el bienestar de la comunidad. Creo que el día de hoy todas las empresas nos tenemos que subir en esto y tenemos que asegurarnos que quien nos quiera sea primero nuestros trabajadores, segundo la comunidad, después de eso todo lo demás creo que va a estar bien, inclusive para la reforma laboral. Para mí la parte más importante de blindaje contra algunos problemas que trae esto, porque creo que hay algunas cosas como se hicieron en la implementación que no son adecuadas, pero es que nuestra gente esté muy contenta trabajando con nosotros, ¿sí? Y que podamos no solamente dar y tener este desarrollo económico, pero necesitamos contar la historia alrededor de la sustentabilidad a nuestra gente, a la comunidad y luego a los diferentes actores que nos impactan, particularmente el gobierno, de por qué somos importantes a la comunidad, ¿sí? Y por último, para cerrar, creo que hay 4 cosas que yo sugeriría que estuviéramos trabajando. Una es apoyar el esquema IMEX. Me parece que siempre está en este permanente reto al venir de un decreto, su marco regulatorio, la apertura comercial que le da, cómo le damos desarrollo de talento al tipo de gente que necesitamos el día de hoy. Me parece que la parte de justicia social más importante que tenemos que trabajar, y creo que esa es responsabilidad principalmente de la autoridad, es darle las posibilidades a la gente para que se capacite en las áreas donde nosotros requerimos talento. Desde luego el tema de desarrollar infraestructura, edificios inteligentes, etcétera. Todo lo que va alrededor de la competitividad del sector manufacturero de exportación. Me parece que eso es algo que tenemos que empujar todos juntos y ojalá que podamos crear algunas referencias colectivas que luego cada quien pueda ir llevando a sus propias necesidades, ustedes como clúster de electrodomésticos, y seguramente la industria aeroespacial hará lo mismo, y la industria automotriz hará lo mismo, y la agroindustria hará lo suyo, ¿no? Segundo, invitarlos a subirse a esta narrativa de ally shoring en todos los frentes, donde podamos crear un ambiente más positivo del crecimiento regional, dejar de pelearnos un poco entre nosotros, entre los estados, entre México y Estados Unidos y Canadá, para poder realmente hacer un frente común para poder competir en el mundo global el día de hoy. Creo que vale muchísimo la pena coordinarnos con diferentes organismos. Por ahí vamos a hablar con ustedes para coordinar algunos esfuerzos que creemos que la Secretaría de Economía a nivel federal está haciendo para el tema de regionalización de cadenas de valor por sector, por commodity, por proceso,
viendo si podemos hacer un levantamiento de demanda negociable real que nos pueda permitir hacer más relocalización de proveedores. Por ahí trabajaremos con ustedes, Betsy, como clúster. Y desde luego, mi recomendación principal es que el día de hoy tienes que ser impecable con el tema de compliance para asegurarte que tu operación puede seguir adelante y puedes ir gestionando el resto de los retos que tienes, pero por lo menos tienes las líneas de producción trabajando. Aquí dejaría mi presentación y como ustedes juzguen, Sergio, Betsy, para poder hacer, si hubiera preguntas y respuestas, con todo gusto lo hago, y si no, agradecerles la posibilidad de platicar con ustedes el día de hoy. Al contrario, ingeniero, gracias a usted por su experiencia, por compartirnos esta ponencia tan interesante. Como bien menciona, vamos a ahora dar pauta a que las preguntas que puedan llegar a través de redes sociales y aquí a los presentes podamos externárselas solamente un minuto, ingeniero, en donde podamos recopilar estas preguntas. Aprovecho para agradecerte, Daniel, la invitación. Creo que ustedes son uno de los clústeres más representativos de la región y uno de los sectores estratégicos de mayor competitividad para México. Así que muchas gracias por invitarme. Al contrario, ingeniero, gracias a usted de nuevo por ser parte de nuestro clúster, por apoyarnos con su asesoría, con su expertise y por compartirnos el día de hoy esta ponencia.